chiquilla. O sea que más encima. Pero no puede ser, weón. ¡Ah! Es digna esta hueá vino. Era vino de verdad. Sí, pues yo tomé. Ay, qué terrible, qué espanto. Hola queridos amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, tan silenciosos que están todos. Quedaron pasmados con este año dorado y los chascarros de lo que es la televisión, nuestro teatro y el gozar con el teatro. Bueno, hoy día, para presentar esta sección de hoy, el detrás del personaje es una pequeña joya del taller siglo XX y cada vez hemos traído personajes cada vez más importante y cada vez más interesante. Cada uno de ellos nos ha dejado una estela y una enseñanza de algo. Bueno, hoy día es un día muy especial, partida de final de año, y como término de este ciclo traemos que a una actriz demasiado importante en nuestro medio, tiene a su haber 18 largometrajes, 35 teleseries a su espalda, teatro y teatro importante, y es una figura fundamental de nuestro medio. Pero lo más curioso es que ella dice que es una estafa en el público porque la reconocen como tal cuando ella es una estafa como persona. ¿Les parece que eso pudiera ser cierto? Me parece que no. Y yo quiero invitarla directamente a que entre a esta sala, a María Gloria Münchmeyer Barber. Por favor, un aplauso muy grande para ella. Ya, Glorita, venga por acá. Venga. Oh. Tengo una rodilla mala, les aviso. ¿Cómo Bueno. están? Bien. Ya, qué bueno. Y con ganas de escucharla, ¿no? Después de esta presentación, espero no defraudarlos, ¿eh? Porque exagera. No exagero. Cierto que no exagero y es mucho más que eso. Así que, Glorita, sentémonos. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Y conversemos. Un asiento por ahí, cuidado. Ahí. Un asiento por ahí. Ahí. Gloria. Mira, la tónica de esta conversación es que realmente sea una conversación fuera de esas entrevistas que te han hecho muchas por televisión y que estás acostumbrada a hacer. Esto es una simple conversación de pasarlo bien. Ya. ¿Ah? Vamos a estar más o menos 1 hora y media conversando distintas cosas. Y mira, casi siempre empezamos a preguntar lo típico. Tú como Gloria Münchmeyer naciste en un medio, te desarrollaste y luego empezaste a hacer, te metiste en el teatro, en la televisión. ¿Cómo fue ese comienzo tuyo? ¿Cómo fue tu empezar en esto de la gloria escénica? Bueno, nadie diría que yo iba a ser actriz. ¿No? Porque en mi familia no hubo nunca nadie, ningún actor, ninguna persona aficionada. En realidad, ningún arte. Yo viví en Viña y la inquietud empezó sola en los últimos años de colegio. Me acuerdo que yo iba a las clases al curso de verano en la Universidad de Santa María, buscando qué iba a hacer después que terminara el colegio. Entonces, seguía cursos de filosofía, seguía cursos de literatura, y entre todos esos cursos de teatro. Y me tocó un curso con Pedro Lavarra. Entonces, Pedro Lavarra, que es Es un monumento como del un teatro. monumento. Él fue el creador del teatro de la Universidad de Chile. Formó Litucho. Entonces era tan encantador y eran tan buenas las clases que hacía que además me dio mucho boleto a mí. Me dio boleto, así me distinguió entre los demás para que hiciera los ejercicios y todo. Y me quedó el bichito dando vueltas. Pero era un bichito nomás.
Y después que salí del colegio, mis papás tuvieron la generosidad de no exigirme que yo me decidiera inmediatamente, sino que yo buscara y me mandaron un año a Europa para que yo diera vueltas y viera, porque también me gustaba mucho la pintura. Ah, Entonces ahí me acuerdo que estuve un año en Europa dando vueltas, viví en París y ahí fui a muchos museos y vi muchas obras de teatro. Porque cuando ya me di cuenta que iba más a obras de teatro que a los museos, dije, aquí está lo mío, y volví y inmediatamente empecé a tirar líneas para meterme en teatro, cosa que no se podía hacer en Valparaíso, porque no había teatro, no había escuela, no había nada. Pero hacíamos teatro amateur, y en una función de un festival de teatro universitario fue Jaime Celedón, Claudio Girolamo y Jorge Díaz, que eran los que habían creado el Ictus. Estoy hablando del año 67-68. Y terminó la obra y se acercaron y me preguntaron si yo quería venir a trabajar a Santiago con ellos. Se pues era como... No, decía yo, me están hueveando, no. Porque era insólito, era una proposición demasiado imposible de rechazar. Así que hice la maleta y me vine a Santiago, y ahí empezó la cosa, en el Ictus. directamente en el Ictus empezaste. Y aprendí, no tuve escuela, sino que aprendí mirando. Miraba, trabajaba. Hice escuela en la práctica. Así que no era una niñita genio ni nada por el estilo, sí, me equivoqué mucho. Me acuerdo que me retaban los directores. Gustavo Mesa me dirigió en la primera obra de teatro y casi me sacaba el elenco, porque encontraba que era lo peor, yo de mala. Y eso me hizo reaccionar, ¿eh? Bueno, después me dirigió Víctor Jara. Mira, tuve una escuela maravillosa en ese teatro. Tuviste la época de oro del Ictus, época importante. Claro, esa época peleadora. anterior, digamos, a la de Nissim Charim. Ajá. No es por pelar a Nissim. ¿No quieres esperar a Nissim? No, pero esto fue antes de Nissim. Ajá. Bueno, y ahí, porque tú no tuviste clases de teatro, ni estuviste en escuela de teatro, no tuviste ninguna formación como actriz No, de escuela, no. ¿no? Seguí muchos cursos, por supuesto. Incluso en París hice mucha expresión corporal, todas esas cosas. Pero escuela, de Propiamente 4 tal. años, con diploma, todo eso no. Nunca lo tuviste. Nunca. ¿Sentiste que te hacía falta el No. hecho de estar en una escuela? No, porque yo veía que llegaba mucha gente joven y con mucho talento, y en la medida que iban, digamos, estudiando teatro, Ujú. se iban acartonando y se iban endureciendo y se iban poniendo mal genio. Es que en las escuelas de teatro hay mucha humillación, ¿ah? A ver, cuéntame un poquito qué. Bueno, cuál por lo es que tu cuentan los pensamiento. compañeros, ¿te fijas? No, primero te tiran a cagar, primero, ¿sí? Para que tú no sepas qué en realidad. Y yo no habría soportado esa escuela de la humillación. ¿No? No, pues porque yo creo fervientemente que cuando tú trabajas tienes que estar en un ambiente de aceptación y de cariño y de estímulo. No estar todo el día recibiendo insultos, ¿te fijas? Por lo menos en esa época había muchos directores, sobre todo, que ejercían una especie como de dictadores en las obras, ¿eh? Ujú. ¿Tú nunca te metiste con ese tipo No, de...? pero yo sabía de oídas y además veía también. ¿Y tú buscabas dónde meterte, aparte del Ictus, te metías en otros lados? Comenzaba un poquito la televisión, comenzaban otras Claro. ondas de actuación. Sucedió que yo en esa época conocí a Jorge Guerra, mi único marido, que ya murió, y a través de Jorge conocí a Elvio Soto, que era director de cine, a Charles El César, que era un gran director de televisión, a Miguel Litín, a toda esa gente. Entonces yo estaba en una especie como de caldo de cultivo Ajá. muy interesante. Nos juntábamos para ir al cine, me acuerdo, los lunes, no sé por qué, y después nos íbamos a comer y comentábamos la película. Entonces
yo aprendía mucho, te fijas, porque era gente que sabía mucho. Yo lo que acababa de ver, entonces lo cristalizaba con todas estas opiniones de ellos. Aprendí mucho cine de las conversaciones de estos genios, ¿no? ¿Y tú nunca tuviste duda de hacer otra cosa en vez del teatro, buscar otros lados? Nada, siempre el No, teatro. una vez que lo elegí fue la actuación. Pero antes de, como te contaba, yo estudié filosofía en la Universidad Católica, en artes plásticas, estuve 3 años en Bellas Artes, pero ya una vez que descubrí la actuación, no sé, es un bicho que se te mete Y no se suelta. y no te suelta, no te suelta. Ajá. Y te puedo... Incluso en periodos de vaca flaca, Ajá. en que no te llaman para actuar, yo nunca he dicho ya, entonces ahora me voy a virar para otra cosa. Me aguanto nomás, me aguanto, porque en algún momento va a salir la pega, porque como ustedes saben, los actores tienen pega y no tienen pega. Pueden estar un año lleno de pega y otro año absolutamente cesante. Y eso es muy angustioso, pero a mí se me hizo un hábito, porque es lo que hay nomás. Por eso que somos tan avaros los actores. Porque cuando tenemos pega, tenemos que ahorrar la plata. Pero a ti no te ha faltado pega. Gracias a Dios. Mira, yo no tengo por qué quejarme en realidad. ¿Verdad que no? Pero existen periodos en la vida en que no percibes, digamos. ¿Y has tenido momentos así de tiempo de vaca flaca? Sí, el digamos año así? 75, por ejemplo. A ver, ¿y eso por qué Es que fue? me quedo marcado ya el año ¿Por qué? 75 porque yo estaba recién separada. Y tú sabes que cuando uno se separa, el marido como que se olvida de uno, ¿eh? Se pone a pololear con otra persona y uno pertenece al pasado. ¿Eso hacía ping-pong? Jorge Guerra. Jorge Guerra. Después yo creo que era otra persona. Otra era persona. Entonces, claro, él tampoco era boyante ni nada, pero evidentemente que el primer daño material, digamos, es la falta de plata, yo con 2 niños, y a mí no me alcanzaba la plata, yo trabajaba, por supuesto, en el ictus, pero no me alcanzaba la plata. Y me acuerdo que una vez, es que esto es gráfico, porque dije, niñito, acompáñame a la verdurería, vamos a hacer una ensalada. Fui con ellos 2 y no me alcanzó la plata para comprar la ensalada. Y me devolví a la casa y dije, yo voy a hacer huevos revueltos, cualquier cosa. Y me acuerdo que uno de los 2, no sé cuál de los 2, porque yo tengo 2 hijos, Jorge y la Catalina, me dijeron, oye, ahora sí que estamos pobres, ¿ah? Se dieron cuenta, claro. Y se te quedó hasta ahora. Eso. Ahora sí que estamos pobres, o sea, no nos alcanzó ni para el tomate, te fijas. Simpático. Las de Kiko y Caco, en realidad, como todos nosotros. Oye. Ese periodo fue duro, ¿cierto? Fue duro Sí. tú con tus hijos, tú con tu ex marido, que falleció después, pero fue un periodo duro. Sí, difícil, sí. ¿Sí? No más difícil que el general de la gente, yo creo, ¿ah? ¿No? Porque además estaba la dictadura de por medio. Imagínate tú, era como... Uno lo mira desde ahora, ¿sí? Desde el presente, y uno dice, ¿cómo se sobrevivió a esa realidad? No lo puedo entender, fíjate. ¿Qué fuerza tenía una? Yo tuve la suerte de estar en realidad en el ictus porque era una burbuja el ictus. Yo llegaba todos los días a trabajar y mis compañeros eran solidarios y pasaban las de Kiko y Caco igual que yo. Entonces nos dedicamos a pensar Chile, a pensar lo que estaba pasando, qué es lo que había pasado, por qué había pasado eso, inmediatamente a plasmar eso en una obra de teatro, porque se trabajaba la creación colectiva. No eran textos escritos, sino que improvisábamos sobre lo que vivíamos todos los días, lo que nos iba pasando en el colegio de los niños, en el almacén, en el supermercado, en la calle, qué sé yo. Y así nacían las obras de teatro como por ejemplo Tres noches y un sábado, Pero Juan y Diego, Nadie sabe para quién trabaja. Ese tipo de obras eran creaciones colectivas. Entonces, mi trabajo era una burbuja y eso fue una suerte muy grande porque yo sé que hay gente que no la tuvo. Políticamente no estuviste en ningún partido, No. nada. Nunca. No. Nunca ejerciste la política, No. pero sí te sentías una rebelde metida en el ambiente. Es que no había cómo disociarse de la realidad que estábamos viviendo. ¿Te fijas? No había Ujú. cómo. Teníamos la realidad aquí, o sea,
tenías que reaccionar de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo te saliste del ictus? ¿Cuándo te fuiste buscando otras cosas distintas? Hicimos crisis después de una gira a Buenos Aires. Tuvimos como 1 mes, 2 meses en Buenos Aires y cuando volvimos, siempre pasa, parece, ¿eh? Jaime Badel, Salcedo para un lado, yo para el otro, entonces quedó nada más que Delfina con Nisim. Y ellos siguieron en el ictus. Jaime hizo con Salcedo un teatro que se llamaba el Teatro La Carpa, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y yo me fui al Teatro Le Cygne con Sergio Aguirre y con John Naki. Ah, mira. Claro, y ahí montamos unas excelentes obras, pero eran todas obras europeas, inglesas, alemanas, francesas. Y ahí, bueno, con Eugenio Guzmán como director, con González, ¿cómo se llama? El director González, que después hizo la escuela de teatro. Fernando González. Claro. Ahí yo tuve un periodo muy exquisito de desarrollo netamente profesional. Y ahí hiciste teatro sobre todo. Sobre todo. Sobre todo teatro. ¿Y te gusta el teatro como esencia? ¿Piensas que la actuación está esencialmente en el teatro o puede jugarse en cualquier otra parte? No, yo creo que puede jugarse en cualquier otra parte. ¿Sí? Sí, sí. A mí la única lata del teatro es el domingo. Porque ¿Qué atroz? Imagínate. Uno termina de almorzar con su familia como a las 4 o 5 de la tarde y a las 7 tiene que estar en el teatro con la presa de pollo atravesada aquí porque no te ha bajado la cazuela todavía. Y todo el mundo en su casa, tranquilo, durmiendo siesta y uno ahí maquillándose para hacer la función. Encuentro que es espantoso. Pero el teatro tiene esa cosa maravillosa de que es el intercambio molecular que yo le llamo con el público, ¿no? tú te fuiste a Francia, en Francia te acercaste al teatro directamente a hacer algo en teatro en tu estadía en Francia, porque tú ibas a Francia por un poco corto tiempo, ¿no es cierto? Y te quedaste dando vueltas por ahí, o estabas destinado a estar un año en Francia. Sí, podía estar un año, sí, sin problema. ¿Sí? Sí, me podría haber vuelto antes, pero estaba entretenida. ¿Y te mantenía tu familia o qué? Sí, mi hermana básicamente, mi hermana mayor. Y yo trabajaba como femme de ménage, que quiere decir empleada doméstica. Y cuidaba al niño, hacía el aseo, lavaba la ropa. Y después iba a mis clases, seguí con el francés, porque yo sabía francés del colegio. Pero ahí seguí con el francés y con unas clases de expresión corporal y mimo que eran fantásticas. En eso me estuve entreteniendo. Tú, aparte de eso, te metiste luego en cosas que fueron bastante importantes aquí en Chile y fueron premiadas afuera. Empezaste a hacer cine, ¿cierto? ¿Cómo fue tu entrada al cine? Y después vamos a ver un pequeño corto por ahí que refleja muy importantemente lo que tú hiciste en el cine. Sí. A ver. Bueno, entré, como les estaba contando, mi primer acercamiento fue con estos amigos que yo te contaba, ¿no? Con Elvio Soto, el César, toda esa gente, Litín. Y dentro de ese grupo estaba Silvio Cayosi. Y la primera oportunidad que me dio alguien fue el Silvio Cayosi. Me acuerdo que yo hacía comerciales con él. Entonces teníamos cierta empatía, digamos, profesional con él. Y bueno, de repente me dijo, voy a hacer una obra de Donoso que se llama, ¿cómo se llama? La luna en el espejo. Y tu personaje es así y así y así. ¿Y podemos parar y verlo un poquitito? Bueno. A ver, veamos un poquitito de la luna en el espejo. Qué maravilla que tengo la luna aquí. La tenemos aquí mismo, la luna. Pecoso. A mí no me gusta el pecoso. Y la Jennifer con un rubio de ojos azules que tenía auto, fíjese. Y salieron a pololear en la noche y la acusaron. Una vecina intrusa le escribió la guerra al papá, diciéndole que esta cabra
que estaba mancillando el honor de la familia porque salía de noche a pololear con este joven que tenía auto. ¿Qué tiene de malo, por Lucrecita? Si a mí me encantaría tener uno para llevarla a pasear conmigo. Ay, gordito, pero si es película. Entonces, cuando él viene de vuelta, viera qué triste es, porque él viene con una piernecita de menos. Y ella, la señora tan bonita, en el muelle esperando que atracara el barco con todas las gaviotas volando. Entonces, cuando él se baja del buque, ella lo mira y lo ve que está inválido, se tapa la cara con las manitos, así. Le va a cortar la mayonesa, Lucrecita. Entonces, él se da cuenta de la reacción de ella y como que se da vuelta, como pensando yo voy a ser un estorbo en su vida, y ella reacciona y le grita. A pesar de sus muletas, va corriendo, se encuentran, se abrazan y se dan un beso. ¿Por qué hizo eso, gordito? Le faltará sal. Pero no llore, Lucrecita. No llore. Es que me da tanta pena. ¿Qué le da tanta pena? No sé, todo me da pena. La película me da pena. La Jacqueline me da pena. ¿Le pasó algo a su hija? Cuénteme, por Lucrecita. Confía en mí toda su pena. Cuénteme. Me escribió diciéndome que se va a separar. Pucha. Es que nunca me ha hecho caso a mí en nada. Le doy vergüenza, parece. No, ¿cómo puede pensar eso, Lucrecita? Si es cierto, a lo mejor son ideas mías. Pero es que eso no es lo peor, gordito. Lo peor es que Dígamelo a mí. Dígamelo. ella no sabe qué hacer con las hijitas hasta que se arregle con el otro. No sabe qué hacer con mis nietas. Yo no le quería decir a usted lo de mis nietas porque usted iba a pensar que yo soy demasiado vieja. Y no me... Lucrecita. No, ¿cómo se le ocurre, Lucrecita, si usted no es vieja? Abrázame, abrázame. Aquí no, gordito, que no puedes ver. Corre. Aquí no hay espejo. Abrázame. ¿Me puedo hacer un cariñito? ¿Quiere? Bueno, ya, pero por encimita. Hay que tener respeto a los difuntos. ¿Cuál difunto? Mi marido, que para descansar. Bueno, la luna en el espejo fue... Por encimita nomás por respeto al difunto, ¿no? Y siempre ha sido así por respeto a los demás, que sea por encimita, ¿no? No, pues era ¿No? lo que es. Mira, Gloria, esta ha sido una de las películas premiadas en el extranjero, premiada en Venecia, tiene el premio Volpi, y tú fuiste a Venecia a recibir un premio por esta película, ¿cierto? ¿Nos cuentas un poquito de No, esta es que historia? yo no fui a recibirlo. Yo, ¿No? mira, la historia yo la he contado, no sé si lo voy a latear con el cuento, pero en realidad No, eh, no, ¿ves que no? esta película llegó a Venecia en la forma más extraña que se pueden imaginar. Porque el único chileno que vivía en Venecia, porque no había otro chileno que viviera en Venecia, supo de esta película y se la pasó al director del festival en un aeropuerto, mientras el director del festival se iba para otro país. Le dijo, mire esta película. La vio el director y dijo, esta película tiene que estar en el festival. Averiguó quién era, bla, 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 y llamaron a Silvio Calloso y le dijeron, queremos que participe en la competencia. Bueno, Silvio casi se murió porque dijo, jamás en la vida se le ocurrió. Era una época en que las películas nuestras no iban a ningún festival. Eso hay que, como, ahora es muy corriente. Incluso fíjate que la película esta de El Club, Sí. se acaba de ganar el Globo de Oro en Estados Unidos Ujú. y es la antesala al Oscar, es El Club, una película chilena. En esa época no, en esa época éramos el último rincón del mundo, Ninguna donde película salía. no había cine prácticamente en Chile y ninguna película se había salido jamás a un festival del cine extranjero. Entonces, evidentemente que fue una sorpresa muy grande. Silvio organizó su viaje y yo le dije que te vaya bien, todo.
Y de repente la Delfina Guzmán, fíjate, mi amiga, me dijo, Gloria, ¿tú vas a ir a Italia? Yo le dije, no. ¿Cómo? ¿Con qué ropa? Entonces me dijo, Gloria, tú estás en Venecia. En un almuerzo en la Embajada de Italia, me acuerdo. Entonces yo me quedé pensando, o sea, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Y me fui al Ministerio de Relaciones Exteriores a hablar con nuestro canciller. En esa época, Silva Chima no estaba Edmundo Vargas, ¿cómo se llama?, reemplazándolo. Y resulta que Edmundo Vargas era amigo mío de cuando yo era chica en Viña. Íbamos a los mismos bailoteos. Entonces le dije, Edmundo, yo tengo que ir a Venecia. Me dijo, yo creo que te podemos mandar. Yo creo que sí. ¿En serio? Yo creo que sí. Espérate que te vuelva a llamar. Me llamó de vuelta, me dijo, ya están los pasajes comprados, tú vas como embajadora cultural nuestra. Y no partí con Silvio, partí por la Cancillería. Y así llegué. Y me acuerdo que una vez que supieron allá los organizadores que yo iba, por supuesto que me tenían el alojamiento, me tenían todas las cosas. Bueno, ¿para qué les cuento nada lo que era Venecia y pasearse por Venecia en esa época? No se nos cerraba la boca nunca, porque pasaban todas estas estrellas, pasaba la Mónica Vitti, Fellini, Mastroianni, toda esa gente, y nosotros, ¡ay!, no lo podíamos creer. Ya, hasta que llegó el día que se proyectó la película, estuvimos ahí, qué sé yo, se aplaudió la película, terminó la cuestión, salió la crítica al día siguiente, muy buena, y yo dije, ya, pues, terminó la cuestión. Estábamos con Donoso, con Pepe Donoso, el escritor que había sido el guionista de la película, él escribió el guión de la película. Se fue al sur de Italia porque tenía una cuestión de literatura, y Silvio se quedó ahí hasta el final, y yo me fui a Madrid a la casa de una amiga. No había deshecho la maleta yo cuando me llega un telefonazo de Roma, de Venecia. Y me dice, Silvio Cayosi, Gloria, te ganaste el premio a la mejor actriz. Y mañana es la ceremonia de entrega del premio. Me estáis hueveando. Déjame hablar con la Lupe, la mujer de Silvio. No, si es cierto, Gloria. Mira, yo no le quería a nadie hasta que habla el director del festival y me dice, me retó por teléfono que usted no se debería haber ido de Venecia, debería estar aquí, y mañana en Italia están los pasajes para que usted se venga inmediatamente. Así que, sin deshacer la maleta, partí de vuelta a Venecia. Así fue, te juro. Y yo llegué allá y me encuentro con Silvio Cayosi, y Silvio me dice, ¿qué te parece? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Porque el lujo ya es una cosa inimaginable. Yo pensé que iba lo más elegante que hay. La Sonia Fox del Canal 7 me había prestado toda la ropa que había podido sacar del canal. Y yo encontraba que era lo más elegante que hay. Y empiezo a mirar a la gente como estaba vestida. La Mónica Vitti, me acuerdo que era un traje de piedrería con paisajes así de Venecia. Una cosa que no. Bueno, me consiguieron ropa, todo el asunto, y partí, y fuimos, y nos reunieron en una sala antes de la entrega del premio, donde estaba Scorsese, donde estaba Fellini ahí, donde estaba Mastroianni, y nosotros como bolivianitos ahí sentados uno al lado del otro, pellizcándonos, no podíamos, cosa más linda. Ya, pues, y después en la entrega de premio, Dennis Quaid me entregó el premio. Ahí también hay una grabación de eso muy bonita. Y listo, pues. Y después me traje la Copa Volpi a Santiago, que llegó sin una oreja, dime tú, qué cosa más chilena. Sin una oreja. Y llegué pidiendo perdón, porque yo sabía lo que iba a pasar aquí con el famoso premio. Entre los colegas, digamos. No, este premio es político, porque como justo el año de la dictadura a la democracia, y está Lago ¿cómo se llama? Lago estaba 90, de ministro de Cultura, de ministro de Educación. Era en la época de Elwin, claro. Elwin. En 90 fue.
¿Y volviste cómo? Llegaste en avión y yo sé que algo pasó en el aeropuerto por ahí, ¿no? ¿O no? Ah. A ver, cuéntame un poquito, cuéntale a todos lo que pasó en el aeropuerto. ¿Pero qué pasó? No me acuerdo. ¿Qué? Que no te esperaba nadie, creo, en el Ah. aeropuerto, parece que era... No, era una cosa terrible eso. Porque yo me acuerdo que iba con una periodista, me dijo, ¿te están esperando, Gloria? Y yo miré y había una multitud de periodistas, sí, pero tremenda. Y detrás de los periodistas estaban todos mis compañeros con pancartas que decían la gloria de Chile. La cosa más linda, más linda, más linda. Y todos gritando y felices, porque en realidad era un suceso, porque no había pasado nunca. Entonces la gente estaba muy emocionada nomás. Muy bonito. ¿Y cómo sentiste ese éxito de esa película y del éxito en general tuyo? ¿Cómo Mira, sientes el yo éxito? tengo problemas con la palabra éxito. ¿Ah? A ver. Sí, yo creo que el éxito depende de cada uno. ¿Sí? Uno tiene la medida del éxito. A veces yo he hecho cosas que yo no las considero tan buenas. Y sin embargo, la gente las considera buenas y lo convierten en un éxito. Hay otras cosas que yo considero que han estado muy buenas y nadie les ha dado pelota. ¿Te fijas? Entonces, para mí el éxito es una cuestión externa a mí. Yo tengo la medida del éxito personal cuando, aunque sea así de chiquitito, siento que estuvo bien. Por ejemplo, en la película de Pablo Perelman, Imagen Latente, que yo tengo una escena de 10 minutos. Y esos 10 minutos en que yo tengo un plano godardiano, que es un primer plano en que yo cuento una experiencia, me parece que es lo mejor que he hecho en toda mi vida. A mí, fija. Pero nadie me ha premiado por esos 10 minutos. Entonces los premios es una cuestión tan relativa también. Claro, es rico, porque es un reconocimiento, es como que te identifican, como que te distinguen, digamos, entre todos, ahí te distinguen. Entonces, es halagador. Pero te digo que como no sé cómo explicarte lo que me pasa, pero no sé si se entendió lo que quise decir. Sí, perfecto. Sí. Pero lo que pasa, Gloria, es que aparte del éxito que tú tienes, la gente te quiere mucho. Pero si no saben cómo soy, no tienen ni idea cómo soy, ¿cómo me van a querer tanto? Sí, claro, me quieren a través de los personajes que hago, pero yo en realidad soy bastante vaca yo. Primero soy pesada en un país donde la simpatía es un plus. O sea, tú podés ser ladrón, podés ser asesino, podés ser lo que sea, pero si eres simpático, está ahí al otro lado. ¿Y ese personaje eres tú? No, yo no soy simpática. ¿Por qué no te consideras simpática? Yo te lo escuché. A ver, ¿por qué? Porque yo creo meto que la gente... pata, porque digo pesadeces, porque de repente digo algo pensando que es muy gracioso y es una pesadez. Es como el humor negro, que es difícil de cacharlo. He metido mucho las patas. Mis hijos sufren con eso. ¿Sí? Sí. Me acuerdo que una vez yo iba en el canal 13 a subir un ascensor, iba con la Esperanza Silva. De repente miramos y por el pasillo tomar el ascensor viene uno de estos ejecutivos del canal 13, de estos como rosaditos, así, bien UDI, con sus ternitos, y todo caminando, Ajá. y venía como así, yo le digo, hola, me dice, hola, le digo, ¿y por qué andas caminando como enfermito? Yo soy así, yo nací así. Y yo miro a la Esperanza y ya no está la Esperanza. Es el tipo de medida de pata que hago. Bueno, la verdad una cosa que te ha caracterizado justamente ese tipo de humor un poco negro, un poco ácido, y que le toca muy a fondo a la gente. ¿Te parece que tocas eso cuando tú haces o ves algo que has hecho, que tu humor es un poquito indagador de lo que es el ser humano? Es que yo lo que hago son personajes que están escritos. Yo no hago personajes que yo invento.
Si yo tuviera que inventar un personaje, a lo mejor le pondría todo eso, pero en general no me tocan personajes así que yo recuerde. ¿Y tú crees que los directores te eligen a ti por ese personaje, por lo que tú dices? No sé ¿Por lo por qué que me eres? eligen. Yo creo que me eligen porque yo he hecho mucho rol de mala, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? En teleseries mala. de mala, claro, de mala. Creo que los roles, primero que todo, que son los más entretenidos que hay. Generalmente llevan la acción para que el protagonista, digamos, sufra. Entonces, entonces es entretenido eso. Y yo creo que me han elegido a mí porque la primera persona que me vio como mala fue Oscar Rodríguez. Y en televisión nadie se arriesga. O sea, si tú le chuntáis con un tipo, eso se va a repetir hasta el infinito. En televisión no arriesgan que tú hagas otra cosa que lo que has hecho siempre. Salvo eso que es tú una quieras realidad. buscar otra cosa, ¿o no? ¿No puedes de repente en televisión buscar otro camino o te obligan a hacer eso? Pero ¿cómo vas a buscar otro camino en televisión si tú, el director es el que dice lo que tienes que hacer? O sea, en televisión es el director y en el teatro. En el teatro los actores, porque mira, en teatro tenéis 2 o 3 meses para ensayar. Ya. Y en televisión no hay ensayo. O sea, tú llegas a las 8 de la mañana, empiezas a grabar a las 9 y tienes que achuntarle así a lo que la escena es. Ujú. No hay ensayo, no hay experimento, no hay nada. Por eso que en general los resultados en televisión son mucho más ramplones, mucho más simples, mucho más romos que en teatro. Porque no hay tiempo para indagar nada. Mi hermana, que no tiene nada que ver con teatro, de repente va al teatro y dice, ¡uy, pero qué buen actor! Porque él lo conocía por la tele. Por la tele, encontraba que estaba ahí nomás. Y de repente en teatro, ¡oh! Si yo le explico, le digo, lo que pasa es que en teatro se profundiza más el trabajo. Ujú. ¿Y te gustó más eso, no? Sí. Profundizar. Claro que sí, me gusta Sí. la combinación de ambas cosas, porque nosotros necesitamos, la televisión a mí me ha servido mucho para entender el cine, porque en televisión se trabaja con cámara y hay que trabajar distintas proyecciones según tú tienes un plano cerrado aquí, o tienes un plano general, o tienes un plano medio. Todo eso se aprende, ¿fijas? En televisión y después sirve mucho para el cine. Ujú. ¿Y en cine quién es el importante? El director. El director. El director tiene en su cabeza toda la película entera. Y a veces logra transmitírtela y otras veces no. La mayoría de las veces sí. Y uno ahí se tiene que entregar. O sea, yo siempre he dicho, hay que enamorarse del director en cine y hay que hacer lo que te pida, sin discutir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es él el que tiene la película en su cabeza, no una. Uno puede sugerir alguna cosita aquí y allá, pero él finalmente es el que tiene la película. ¿Tú no discutes con los directores? O con... En cine muy rara vez. Muy rara vez. Te sometes directamente a lo que él dice. Sí, sobre todo si yo lo admiro como director. Ajá. Y siempre has trabajado con directores a los cuales tú admiras, ¿o no? Generalmente sí. 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 Sería una pesadilla que no. Ajá. A ver. Veamos un ejemplo de algo que todo el mundo conoce. A ver, mostremos un video más. No, ese tema yo no lo he tocado con el Mario. Claro que no, pues si Mario todavía es atinado, pues oye, ¿cómo te va a poner ese tema? ¿Sabes lo que yo creo? Que el plebiscito es un tema obligado. Plebiscito por sus atingencias políticas y consustanciales, ¿me entiendes tú? Y por lo exciting que es. Oye, qué complicado, Vicky. Porque mira, el plebiscito, en el fondo, lo que se dirime es una cosa como decisión. Decidir, to be or not to be. Ay, qué terrible, Vicky. Fíjate que no sé por qué, pero cada vez tengo más miedo, Vicky. Es un conjunto de disposiciones, ¿me entiendes tú? De artículos, de notas de periodistas, de pie de imprenta, que en el fondo te ayudan a que atenerte, ¿me entiendes tú?
Eso, eso. Oye, Vicky, o sea que yo no me tengo que preocupar porque tú vas a hablar del plebiscito. Ay, qué bueno, Vicky, Yo voy como a si hablar. hubiera sacado un peso encima, Vicky. Y la parte ideológica, déjamela en mí, porque yo la manejo, ¿me entiendes? Pero tú has oído hablar algo del plebiscito, algo, pero algo, te digo yo, algo, Gaby, algo. Ay, Yo- Vicky, ¿por qué siempre me quiere dejar en ridículo, Vicky? Si Mario siempre, toda la noche me habla del plebiscito. Me dice, Gaby, ¿sí o no? No, si el Mario está terrible, Vicky. Yo no sabía que el Mario era tan político. Plebiscito es una cosa muy exciting, oye, por eso lo del 8 del 8 del 88, ¿me entiendes tú? Porque, ¿cómo lo celebraste tú? El 8 del 8 del 88. Bueno, no lo celebré porque no tuve tiempo. Lo dejaste pasar. Y vas a tener que esperar hasta el 9 del 9 del 99, hasta vieja pelleja. Ay, qué estúpida eres, Dios mío. Es que al Mario le gustan otros números, Vicky. ¿Cuáles? Bueno, es que, uy, siempre se me enreda. Es que el Mario me dice, Capicúa. Ah, ya. Oye, Vicky, ¿por quién tengo que votar yo, Vicky? ¡Qué fastidio! ¡Ay, qué fastidio! Pero, Vicky, si tú eres la intelectual del grupo, pues, Vicky. Dime, porfa. Bueno, ¿tú quieres llegar al fondo, al fondo, al fondo, al fondo? Vicky, no me asustes. Está, bueno, Pedro Aguirre Cerda y su legítima esposa. Ay, espérate, que traje lápiz y papel. Bueno, Ya. anota. Pedro Aguirre Cerda y su legítima esposa, los acontecimientos derivados de la Segunda Guerra. Está Bernardino Aguilera, edil. La India y sus inmensos territorios, el mar Caspio, las nieves del Kilimanjaro, el pastocito de Fátima, la caída del Imperio Romano. Oye, Vicky, que estáis vieja. ¿Dónde estamos? Oye, Vicky, vámonos. Saca una pastilla de menta porque tienes un aliento atroz. Esa Vicky Larraín, maravillosa. Y con ella, Rebeca Giglioto. Por favor, háblanos un poquito de tu amistad con Rebeca, de lo que significó Rebeca en el Teatro Nacional, lo que fue para ti y lo que fueron estos dos personajes. A mí me pasa con la Rebeca que yo no creo que se haya ido. Sí, es verdad. Ella tenía una impronta y una fuerza histriónica y un ingenio, y era de una creatividad tan tremenda que era un gusto trabajar con ella. Era muy divertida, en la vida también era muy divertida. Y nosotros hicimos buenas amigas mientras trabajamos juntas, fíjate. Uh-huh. Tanto así que después que murió a mí me ofrecieron seguir haciendo esto con otra actriz. Yo dije, No se puede. no se puede nomás. Claro. ¿Cómo vas a reemplazar a la Rebeca? Imposible. Ella era maravillosa, maravillosa. Además yo encuentro que ese dúo de tonta, porque las dos eran tontas igual, no era que una fuera inteligente, yo creo que las dos eran igual de tontas. Una andaba con, yo creo que la Vicky, que el personaje mío andaba con un bolsillo con estimulante y otro bolsillo con calmante, y vivía volada. Y ella con su Mario, que al final Mario era corpóreo, ¿sí? Nosotros pensamos en Mario y era un gordito, te fijas, que se vestía de tal manera. Son como realidades, ¿eh? Uh-huh. Nos juntábamos a nosotros a inventar estas cosas, si salían de creación colectiva entre ustedes dos. Y con Rillón. Y, bueno, Rillón. Riñón, pero... Andrés Rillón, por lo menos del hipotálamo de Andrés Rillón salía la vida. Y lo pasamos muy bien. Éramos las dos compradoras compulsivas. Una vez fuimos a Miami, esto es una anécdota, y a hacer un comercial, y tú sabes cómo son los gringos, el comercial terminó en la mañana y nos quedó toda la tarde libre. Y estábamos en un tremendo centro comercial,
y quedémonos aquí a ver qué es lo que hay para comprar, pues estamos en Miami ya. A las 7 de la tarde llamamos por teléfono al hotel que nos fueran a buscar porque no había huelga de taxi. Ya, ¿dónde los vamos a buscar? A donde mismo grabamos el comercial en la mañana. No puede ser, han estado todo el día ahí, todo el día ahí comprando, todo el día. La Rebeca se trajo muebles de allá. Yo me traje cortina, me traje... No, fue una cosa... Y gozamos, lo pasábamos fantástico. Bueno, Gran pérdida. Rebeca era la esposa de Raúl Osorio. Yo conocí esa época en que ellos formaban una pareja muy especial entre los dos. Y Rebeca tenía una personalidad increíble, una fuerza Muy tremenda. fuerte, la Rebeca muy fuerte, sí. No parecía no cierto cuando ella falleció Sí. tan tristemente. De hecho, ella sobrevivió al cáncer 5 años a pura Sí. fuerza nomás. Sí. Fuerza, potencia de ella. Ella decía que iba a luchar contra eso, sí, siempre. Bueno, importante, Linda bueno, Rebeca. importante. Bueno, así se forman las cosas, así se forman las parejas en el teatro, las creaciones distintas. Tú, con respecto al texto que tienes, ¿cómo lo aprendes? Ah, mira, es un músculo. La memoria del texto es un músculo. ¿Sí? Sí, hay que ejercitarlo y después se hace solo el ejercicio. En televisión hay un tipo de memoria que es desechable, que es importante que tú te olvides de lo que aprendiste. ¿Me explico? No, mira, hay una escena donde tú te toca grabar 12 escenas, 12. Entonces yo por lo menos las leo en la casa y después llego sin haberlas memorizado, sino que en el minuto que vamos a entrar al estudio, le doy 1, 2, 3 leídas. Leída solamente. Se hace la escena y yo me tengo que olvidar de eso, porque hay 11 escenas más, fíjate. Entonces yo le llamo memoria desechable, que es totalmente distinta a la del teatro, porque ahí tú te tienes que aprender el primer día lo que vas a seguir repitiendo durante 3 meses. Uh-huh. Quiero hacerte una pregunta bien particular, porque tú ahora estás en un proyecto muy especial. Estás preparando un personaje muy especial. Participas también en Los Años Dorados, que es otra faceta. Pero estás y estás preparando una serie en que tú haces Lucía Iriar de Pinochet. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué fue esa construcción de personaje? ¿Cómo construiste a la Lucía? Bueno, está construida todavía. ¿Y cómo la estás construyendo? A ver, A través del libro eso. de Alejandra Matus, que se llama Doña Lucía, que es una investigación que hizo ella exhaustiva de la Lucía, porque a esa señora en realidad nadie la conoce, ninguno de nosotros, digamos, porque es casi un paquete. No sé, un monito que lo hemos visto durante años, inaugurando cosas, sonriendo al lado de Pinochet, qué sé yo, pero en realidad no tenemos idea cómo era ella. Entonces, a la Alejandra Matus se le ocurrió hacer un libro sobre este extraño y misterioso personaje, para saber en qué medida influyó ella en la historia de Chile. Bueno, y ahí descubrió, a través de las entrevistas, porque no hay nada inventado en ese libro, desde, qué sé yo, la señora que le trabajó, qué sé yo, en la casa, haciendo el aseo, después la que le vendía tal cosa, después la secretaria, después una amiga que se peleó con ella, después gente militar, mozos, choferes, investigó, y hizo una historia de la Lucía, desde que pololeaba con Augusto Pinochet hasta el día de hoy. Y es bien impresionante en realidad, porque es una mujer, yo pienso en Lady Macbeth cuando pienso en ella, porque es una mujer que estuvo todo el tiempo como en la oreja de Pinochet, diciéndole las cosas. Era impresionante porque todo el mundo sabía que Pinochet no podía llegar antes de las 7 de la tarde o no sé qué hora a la casa,
sin haber tomado una decisión sobre algún tema. Porque si llegaba sin haber tomado la decisión, todos sabían que al día siguiente iba a llegar con la opinión de la Lucía. A tal punto ella era influyente en las decisiones que él tomaba. Ujú. Y hay una escena que no sé si ustedes la conocen, pero se ha repetido mucho respecto al golpe mismo. ¿Qué pasó? El golpe, estaban todos confabulados menos Pinochet. Pinochet fue el último en subirse al carro del golpe. El principal era Merino, y después venía el aviador, y después venía, ¿cómo se llama? Mendoza. El carabinero Mendoza, y después venía Pinochet. Y Pinochet trabajaba con Allende, ¿sí? Pinochet era el decán en la moneda. Entonces decía que no, decía que no, decía que no. Y hacían muchas reuniones en la casa. Y un día que va Merino y le da el ultimátum a Pinochet, la Lucía se da cuenta que se va Merino con la cola entre las piernas, que Pinochet no le contestó sí vamos, y ella agarra a Pinochet y lo sube al segundo piso, donde estaban durmiendo los nietos. Estaban los nietos durmiendo ya, y le muestra a los nietos y le dice: si no lo quieres hacer por tu patria, hazlo por ellos. Entonces Pinochet miró a los niñitos y dijo: entonces, imagínate el poder de esa mujer. Es fascinante, ¿eh? Ujú. Ahora, si yo lo llego a hacer algún día, ojalá que sí, yo no quiero ser una maqueta de la Lucía, ¿te fijas? Yo quiero llegar a profundizar en esa mujer para saber por qué era así. No quiero juzgarla, porque si yo hago un juicio a priori de ella, va a resultar penca el trabajo. Yo lo que quiero es entender por qué ella era así, cuáles eran sus razones, cómo fue su infancia, qué relación tuvo con su papá que la llevó. Generalmente son mujeres marcadas por el padre, ¿no? Sí, exacto. Quiero llegar un poco más a la profundidad del alma de esa mujer, cosa de mostrar un ser humano y no una maqueta, no un trabajo así superficial sobre ella. Creo que merece la pena, digamos, ¿no? Sí, lógico. Yo creo que esos grandes seres que el actor tiene que representar de repente, aunque sean malos o extremadamente buenos, no debe juzgarlos de ninguna manera. El actor no sino puede. que debe, no debe, ¿cierto? No debe. Tú también hiciste La mamá de Caradima. Claro. Sí. ¿Ah? ¿Y qué fue eso? También fue una sorpresa porque el director me explicó, porque esa señora sí que nadie la conoce, pues ya. Nadie sabía si era bonita, si era fea, nada, vivía encerrada y la vieja. Pero me explicó también la ascendencia que había tenido sobre su hijo. Resulta que Caradima trabajaba en un banco antes de ser cura. Trabajaba en un banco. Y ella decidió que hiciera carrera en la iglesia, como quien hace carrera en medicina, porque tenía mucha labia y le gustaba hablar, le dijo: métete a cura. Y ahí empezó ella a bombear a la carrera de Caradima, a esto, a lo otro. Y Caradima era un cabro chico cuando estaba con ella. No sé si viste la película, pero hay una Pero escena lógicamente que la en vi. que él quiere comer un dulce y ella le dice que no coma dulce porque lo trataba como cabro chico en realidad. Tu personaje, aunque aparece muy poco tiempo, tiene una fuerza tremenda en tu aparición. No sé si tiene mucha fuerza, pero por lo menos hay un segundo en que esta mujer, ¿y tú cómo te llamas? Le dice al niño, ¿no? Que lo ve por primera vez, que lo lleva a tomar té con ella, el Caradima. Fulano de tal, le dice. Y hay una cosita, o sea, así que ella dice: ay, me recuerda mucho a fulano. ¿Por qué? Porque está haciendo la relación entre los niñitos que le gustaban al hijo y no, ¿te fijas? Entonces es muy interesante porque nunca se sabe si la señora sabía Sabía realmente. realmente lo que pasaba. Seguramente sabía, pero no quería saber.
Bueno, tremendos personajes emblemáticos. Yo no sé si podemos pasar un nuevo video en que hay una entrevista que le hicieron por ahí en radio a ti con Nelson Villagra. Sobre la... Nunca. ¿No la has visto nunca? No. Vas a verlo por primera vez aquí. ¿Sobre la película del regalo? Sobre el regalo. Así que... Qué bueno. Entretenido. ¿Ustedes han leído las críticas de la película? No. ¿Les interesan las críticas? Depende de quién critique, ¿no es cierto? Ya, porque- Ascanio Cavallo me encantan las críticas que Ya, no, hace. todavía no ha salido la de Ascanio, tengo entendido, o sí, no sé, no la he leído. Pero sí tengo acá la de hoy, del weekend de Antonio Martínez. Uy, qué linda salgo. Sí. Lo y único aquí- que importa es la foto, Cecilia. La gente no lee las críticas. Ya, y ustedes tampoco. Pero a mí me llama la atención porque de pronto hay lo que es la poca crítica, digamos, entre comillas, negativa, da a entender de que la película es demasiado optimista, como que no se muestran realidades más dura, o que falta el conflicto, como que fuera así como idealizando la tercera edad, en fin, las frases pocas, porque la mayoría de esas son muy buenas. Todo el mundo tiene derecho a tener su punto de vista sobre la tercera edad. Ahora, si la crítica es no viendo la película que vieron, sino que pensando que hay que hacer otra película, bueno, que la haga la persona que critica, pero esta visión es la visión concreta del director nomás. Porque se trata de la historia de estos personajes de la tercera edad. No se trata de la tercera edad. No es un tratado de sociología. Claro, es una película de una tercera edad. Esa, la historia de estos personajes. Obviamente que en el mundo de la tercera edad hay mucho que hablar. Y ojalá esta película sea el inicio o la motivación para muchos otros directores que se metan con el adulto mayor históricamente, además. Porque tú, yo y los que estamos aquí y los que están detrás del control somos resultado de la estructura afectiva que hemos venido heredando de otra generación, desde la conquista para acá. Bueno, hermosa película, El Regalo, me imagino que la gran mayoría la vio, gran éxito del cine chileno. ¿Ah? ¿Qué te pareció ese trabajo en Pero El muy Regalo? frívolo parece que era la película. Sí, pero lo pasábamos según bien. lo que dice la Robarete. Bueno, pero ella puede hacer lo que quiera. ¿Tú lo pasaste bien en la película? Hoy que lo pasamos bien. Estuvimos encerrados en ese hotel de Chillán, que es una maravilla, que es como un barco del que tú no te puedes bajar, porque ¿a dónde te vayas a ir si se queda en la punta del cerro? Ajá. Ese hotel se autoabastece de todo porque no hay nada cerca. Ellos hacen las Coca-Cola, las hacen ellos, hacen una bebida parecida a la Coca-Cola, el pan, la comida, todo. Entonces, no nos podíamos bajar del barco. Ya había algunos actores que no soportaban esa situación. Por ejemplo, Jaime Badel. Con la No impertinencia soportaba. de Jaime. Claro, pero yo lo pasé muy bien, nos juntamos, nos encontramos, hacía mucho tiempo que no trabajábamos juntos, porque Nelson, imagínate, vive en Canadá. Sí, por lo que... Entonces fue fantástico, porque en general nosotros cuando trabajamos, siempre somos como los mayores a esta altura de la vida. Después vienen los de mediana edad y los chicos. Pero aquí éramos todos viejos, entonces teníamos los mismos recuerdos, la misma experiencia, compartíamos visiones, ¿no es cierto?, de vida muy parecidos. Entonces era muy, 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 muy gratificante estar juntos en realidad. Ajá. Engordamos como 5 kilos cada uno, Pero pasaron porque bien. la comida en ese hotel es una cosa increíble, increíble. Cuéntame, Gloria, con respecto a tu gente, a tu familia, a la gente que te rodea, especialmente en tu familia, que tienes una actrizaza de hija, que es Catalina, que estás rodeado por un mundo muy particular. Ahora vives con una hermana, ¿cierto? Tienes un perro precioso, ¿ah? Por ahí lo vi, y vives de una manera muy particular, después de haber tenido una experiencia de familia, de gente que te quiere. ¿Cómo te sientes ahora y qué le podrías decir tú al resto de la gente que está en el teatro actual? ¿Qué es lo que quiere dejar para el futuro? ¿Qué te gustaría, después de tu experiencia de vida tan importante dentro de nuestro medio? ¿Te quedaste pensando? No, aquí viene el mensaje.
Sí, pues. Esa que no es el final. No, mira, no sé. Yo creo que las experiencias no se pueden traspasar. Creo que la gente tiene que vivir su propia existencia a la manera de cada uno. Lo principal es estar de acuerdo consigo mismo, lo principal. No traicionarse internamente. Creo que, no sé, que cada uno tiene que buscar su terreno donde ser fértil. Y eso puede ser en infinitos campos de la vida. No es necesario elegir la profesión que más plata te dé, no es necesario, creo yo, porque en realidad la educación ahora te dice todo lo contrario, ¿no? La gente joven tiene que pensar, tiene que saber, empezar a conocerse mucho a sí mismo para saber en qué terreno va a ser fértil su vida, digamos. Entonces puede ser infinito. Y lo principal es no traicionarse, no seguir los cánones que te dan los demás, ¿no? Los consejos que te dan los demás, las opiniones. Tienes que oírte a ti mismo y punto. ¿Y eso lo has hecho tú? ¿Sientes que lo has hecho en Yo tu vida? creo que sí, Sí, porque si yo hubiera seguido los consejos jamás habría sido actriz. Ajá. Pero aparte de ser actriz ahora, que vives con tu hermana, que tienes tu perro, que tienes éxito en la... ¿te sientes que eres una mujer feliz, que has dado cosas importantes? Yo encuentro que yo tengo todo que agradecerle a la vida. Sí. Todo. O sea, no me podría quejar de nada. He tenido una suerte, pero muy grande. ¿Y? Muy grande. O sea, el hecho de realizarte tú como persona en tu oficio es el regalo más grande que puede existir en la vida. Y como soy católica, lo voy a tener que pagar. Yo siempre digo eso, ¿no? Una cosa católica, esto lo voy a tener que pagar algún día. Pero lo vas a pagar bien. En la otra vida. Bueno, y cuando veas a la Catalina con sus éxitos, yo con esa tremenda actriz, con esa fuerza que tiene. No me preguntéis por la Cata, porque yo soy chocha por la Cata. Me cae la baba por la Cata. ¿Sí? Encuentro que es lo más lindo que hay, lo más buena comediante que hay, lo más simpática que hay como actriz, inteligentísima, un sentido del humor, pero ya extraordinario. Yo le digo que es el Rabotril de la familia, porque en realidad tú puedes llegar con cualquier problema donde la Cata y la Cata te vira e inmediatamente, empieza a contar cosas divertidas y así se te olvidó. Bueno, en esa aventura, para redondear y más o menos terminar, yo quisiera terminar bien arriba y mostrarte un último video antes de que terminemos con algunas conclusiones finales. ¿Vamos con el último? Ya. Estrella. Con faltas de ortografía, pero estrella al fin. Viejo maldito. Juro que nunca lo diría. ¿Qué importa ya eso? ¿Por qué mataste a una mujer tan buena como Patricia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué daño te hizo? Yo sé que Donato estafó al marido de Patricia, pero ¿por qué? ¿Por qué matarla? ¿Por qué? Marcia, tú sabes que ya no hay castigo para mí. El delito está prescrito. Y nadie podrá acusarme por una carta. ¿No es así? Te lo diré porque tú no puedes hacer nada contra mí. Yo ya no iré a la cárcel como tú. ¿Por qué la mataste? Por celos.
estás tan seguro que no vienes a darte una bofetada? ¿No? Bueno, hágalo si quiere. Sonríe, Esther. No le habían dicho que usted es muy linda. Sonría. A veces la vida puede ser hermosa. Bueno, yo creo que ha sido una conversación maravillosa contigo. Después de esta maldad, ¿nos quieres decir algo, transmitir algo, lo último a este público que te adora y te quiere mucho? Me dejó knockout con esta escena. Eso yo lo hice porque estaba obligada a hacerlo. Les agradezco mucho que hayan venido. Perdón por la espera, porque en realidad tuvieron que esperar un rato por culpa de él, no mía. Y espero que haya sido simpático. A mí, por lo menos a mí se me pasó volando. Bueno, yo te agradezco y todos en el taller te agradecemos mucho, el público que está presente, y les pido por favor un tremendo aplauso. Me está retando en estos momentos, pero quiero invitar por favor a Leo Lobos, nuestro gestor cultural, porque te queremos dar un pequeño presente. Qué bonito, qué bonito. Y este galvano, que lo vamos a leer para ti. Este galvano es un reconocimiento al trabajo artístico y cultural que ha sido un aporte a la sociedad por su belleza, constancia, método y organización. De todo cariño del taller 50. Un abrazo. El equipo allá, Roberto Jaue, que es uno de los responsables creativos de este proyecto maravilloso, y Cota Cide, la Macarena Cide, que es nuestra técnica. Un abrazo. A todo el por favor. equipo también del taller. Yo no conocí el taller y yo encuentro que es maravilloso. Sí, así que cualquier cosa que necesiten yo vuelvo. Bueno, ¿Ya? de todas maneras. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, de todas maneras.